Hoy en Kill Your Mind es un día especial y lo queremos compartir con todos vosotros porque estamos en familia, estamos con un amigo, un hermano, con el que vamos a hablar. Hemos tenido cientos de conversaciones con él, muy trascendentales, muy profundas, y yo muchas veces he sentido que esas conversaciones probablemente le pueden interesar a muchas personas. Así que hoy un día más conversamos, pero esta vez para todos vosotros. Y bueno, os preguntáis quién es la persona con la que vamos a hablar. Él se llama José y bueno, es un colaborador nuestro del proyecto. Además colabora con otros investigadores y divulgadores de la verdad. Y bueno, él profesionalmente se dedica a una labor social, es integrador social. Pero bueno, a la par, él tiene una faceta, es una mente muy inquieta, una mente abierta. Es un gran lector, una persona que atesora mucho conocimiento, mucha sabiduría de muchos temas y que lleva, bueno, la friolera de 25 años investigando y leyendo sobre todas estas cuestiones. Entre ellas están, pues, desde la realidad sociopolítica más cotidiana a los temas entramos en temas ya que están más ocultos al público y, bueno, que son piezas imprescindibles del puzzle que todos tenemos que reunir para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, entre esos temas, él es un amplio conocedor del tema ovni, de la ufología. Es un apasionado de mirar el cielo, el firmamento, un observador del cielo, como yo lo llamo. Y bueno, de esos temas vamos a tratar hoy para todos vosotros. Y bueno, espero que lo disfrutéis, tanto como lo vamos a disfrutar nosotros. Así que bueno, José, pues hola y te agradezco muchísimo porque esto es un acto de valentía el estar aquí y que compartas con nosotros todo lo que sabes. Bueno, pues lo primero, darte las gracias a ti, Susana, a Sofía, por invitarme a Kill Your Mind. Y decirte también que has sido muy generosa en tu presentación. Pero te lo agradezco un montón. Muchas gracias. De nada. Empezamos. Muy bien. Bueno, pues lo primero de todo, para situar un poco el tema, quiero que comencemos hablando vamos a hablar de otras cuestiones también, pero del fenómeno ovni y de ese firmamento que a ti tanto te gusta contemplar. Entonces, a mí me gustaría que compartiese con nosotros cómo surgió en ti este interés por estos temas, cuándo y cómo. Bueno, la verdad es que los primeros recuerdos que tengo son de muy niño, muy pequeñito, y sí que sentía atracción por el firmamento, por las estrellas, y bueno, a esas edades no sabes por qué, simplemente me atraía. Pasó el tiempo, yo sí que notaba que las cosas que son más misteriosas, las cosas que no tienen explicación, pues prestaba mucha atención. También yo me sentía como, ¿cómo decirlo?, como muy desvinculado de las ideas o las verdades oficiales o que se hablan en familia. Entonces yo sentía cosas más profundas, que venimos de algún lugar muy importante, etcétera. La cuestión es que con el tema ovni, pues siendo todavía un niño, mi madre compró un libro en Círculo de Lectores, un libro cuya portada a mí me atrajo de tal manera que un poco me abrió hacia el tema ovni, y simplemente sin leer nada, era un chavalín, pero sí que entendí que el universo está lleno de vida, sí que recordé, entre comillas, que venimos de un universo lleno de vida y que están aquí desde siempre. Entonces, esa portada me abrió un poquito el camino que yo ya sentía. Entonces, para mí es una portada muy especial. Me gustaría mostrarla a cámara. Es un libro de un investigador francés. Se llama Bermuda, base secreta de los ovnis, de Jean Pratchett. Y bueno, pues es una foto para mí que un poco fue el trampolín para empezar todavía a mostrar más interés. Era una época, por otra parte, en la que había programas de televisión y en la prensa en España se tocaba el tema ovni con mucha mayor seriedad que hoy en día y mucho más abierto. Entonces recuerdo los programas de Jiménez del Oso y conversaciones en aquella época que escuchabas y te atraían mucho. Es un poco el origen. Muy bien. Bueno, creo que querías compartir con nosotros unos datos astrológicos para un poco situarnos en la inmensidad en la que estamos todos inmersos. Así que si quieres comentarlo. Sí, la verdad es que es decir, mi intención en ningún momento es convencer a nadie de nada, es compartir lo que yo pienso, lo que yo siento y nada más. Pero sí me parece interesante unos datos básicos del universo para empezar a entender que el hecho de hablar del tema ovni o el tema extraterrestre no es producto de mentes calenturientas o locas. Entonces, 3 datos importantísimos. El primero, la edad del universo. Hoy en día, desde que se produce el Big Bang hasta hoy en día, se estima que la edad del universo tiene 13.700 millones de años. Este dato es importante para pensar que en 13.700 millones de años
ha dado tiempo a que ocurran muchas cosas en el universo, a que ocurran muchas cosas en los sistemas, en los planetas, etcétera. Por lo tanto, no es nada descabellado pensar que ha habido tiempo de sobra para que evolucionen otras razas y otras civilizaciones. El segundo dato, a ver, nuestra galaxia o Vía Láctea es inmensa, tiene unos datos que nos superan. Se estima que puede haber en nuestra galaxia, donde estamos nosotros, unos 200.000 millones de estrellas. Es una cifra increíble. Imaginaros todos los planetas que puede haber en una sola galaxia con 200.000 millones de estrellas. Con lo cual las posibilidades estadísticas de vida inteligente y desarrollada son inmensas. Pero hay un segundo dato respecto a esto, que es: solamente esta galaxia tiene esa cantidad de estrellas, pero hay una estimación de entre 200.000 y 500.000 millones de galaxias en el universo conocido. En un universo que es el conocido. Cuando ahora la física cuántica está hablando de los multiversos. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta este dato, es importantísimo. Imaginaros 200.000, 400.000 o 500.000 millones de galaxias. Con lo cual creo que está todo dicho, a la hora de abrir la mente y pensar que hay más. Pues muy importante me parece este apunte. Y bueno, yo te quería preguntar porque, bueno, tú, una de las afirmaciones que bueno, hemos hablado muchas veces y yo además comparto, es que el estudio del fenómeno OVNI y de todo lo que tiene que ver con él no es una cuestión de fe. O sea, no es algo que una persona decida creer, o bueno, o sí, puede ser, pero no se queda ahí. No es algo que es algo que va más allá de hacer tu vida más interesante o más colorida, sino que tú llevas siguiendo mucho tiempo a autores, investigadores muy serios, que se basan en datos empíricos, en pruebas, en casos, y hay un torrente de información, un caudal de información enorme y muy serio. Entre ellos está, por ejemplo, JJ Benítez. Entonces tú, para ti es un acto de conocimiento y no de fe. Entonces, por ejemplo, por citar a uno, que es Juan José Benítez, del que tú conoces muy bien su obra, pues si quieres hablarnos un poquito de ese seguimiento que has hecho y toda la información que te ha aportado. Bueno, efectivamente yo, después de tanto tiempo leyendo y escuchando a gente, y también tus reflexiones personales, ¿no? A veces utilizas tu propia lógica, tu sentido común, que es tuyo solamente, no tiene que ser para los demás el mismo, ¿no? Pero efectivamente yo considero que el tema OVNI, el tema extraterrestre, no tiene nada que ver con un dogma de fe, no tiene nada que ver con creer algo que puede ser, sino que es un tema simplemente de información. Es decir, si alguien quiere tener información sobre el tema, la tiene. La información está ahí. O sea, hay una cantidad enorme de investigaciones, una cantidad enorme de libros, una cantidad enorme de investigadores y ufólogos serios y una cantidad enorme de científicos, militares, etcétera, que lo han investigado y que lo siguen investigando. Con lo cual no es cuestión para mí de creer o no creer, es cuestión de estar informado. Evidentemente te informas si tienes una inquietud, si no la tienes no te informas. Entonces la información está por todas partes. Hoy en día con Internet es bestial todo lo que tenemos para poder consultar. Y sí que quiero apuntar una cosa importante. A partir de ahora, todo lo que yo pueda contar, evidentemente descarto fraudes, que los hay, mentiras, que las hay, charlatanes, que los hay, manipulación de todo tipo a escala normal o desde las esferas de poder. Es decir, descartando todo eso, descartando que claro que hay prototipos ultrasecretos militares que se pueden confundir con ovnis. Claro que se pueden confundir cosas que no son ovnis, como puede ser un fenómeno astrológico, Venus, meteorología, todo lo que queramos. Y gente que se inventa las cosas. Pero si quitamos todo eso, si hacemos un filtrado, quedan millones de casos auténticos de la presencia de naves en nuestro planeta. Y no solamente en la historia contemporánea, desde el año 47, que es cuando empieza la historia moderna oficial de la ufología, sino a lo largo de la historia está lleno de vestigios y de datos que avalan estas hipótesis, que lo podemos dejar para otro día porque es muy amplio. En España, hombre, ha habido muy buenos y hay muy buenos investigadores del tema OVNI. Yo el que más conozco es Juan José Benítez. Sí que es una persona que desde el momento en que la conocí, pues con unos 17 años que tenía yo, en el año 87, tuve noticias de él. Y a partir de ese momento hasta hoy he seguido toda su trayectoria, toda su obra, su trabajo. Me parece una persona muy seria, muy rigurosa, que transmite mucha credibilidad. Y desde luego tiene un montón de libros relacionados con el tema OVNI. Y muy importante destacar que él
no pontifica o no da lecciones porque se lee 4 libros o porque está en su despacho tan contento y criticando a unos o hablando de otros. No, él se ha recorrido un montón de países y empezando por España. O sea, él ha recorrido España entera y en todas sus investigaciones hay un montón de casos en un montón de lugares. Pueblos, ciudades y con gente de todo tipo de profesiones, incluido el ámbito militar. Entonces me parece un hombre muy importante en la historia de la ufología española y mundial. Hay otros personajes muy importantes también. Bueno, pues de toda esta casuística, si quieres podemos empezar a hablar, porque tú conoces algunos casos con bastante profundidad, porque los has estudiado, has leído a lo largo de años. Entonces, si te parece, podemos empezar a citar y a que nos desarrolles un poco el caso de Friedrich Valentich, que bueno, fue un piloto y me parece que en el año 79 fue. 78. Entonces, que nos cuentes un poquito el caso este, que es bastante interesante. Bueno, la verdad es que hay miles de casos que podemos comentar y elegir, pero bueno, por ser selectivos un poquito, este es un caso que en su momento, hablamos de octubre del año 78, en Australia fue un boom, fue muy importante este caso, porque este caso sí que llegó a la opinión pública, sí que los medios de comunicación lo trataron durante mucho tiempo, y porque este caso, octubre del año 78, en Australia, en concreto en la zona de Melbourne, coincidió con una oleada ovni en Australia. En aquellos momentos sí que hubo muchos casos de avistamientos de ovnis. El caso concreto tiene que ver con un piloto de aviación civil, Friedrich Valentich, un chaval con 20 años, y muy rápidamente os cuento, él en una avioneta Cessna, pues despegó de un aeropuerto en Melbourne y cruzó el estrecho de Bass, un estrecho que hay allí en la zona, hacia la zona de Tasmania. Y bueno, pues Valentich, en un momento dado en ese vuelo, pues preguntó a la torre de control qué era lo que había cerca de él, porque él veía pues un objeto con varias luces que en principio él pensó que era otro avión, y preguntó a la torre de control qué era eso. Tengo que decir que en internet están disponibles las transcripciones de las conversaciones de Valentich con torres de control. Y bueno, es apasionante escuchar toda la conversación, cómo él pasa de creer que es un avión y preguntar por ese avión, por esa aeronave, pasa a darse cuenta de que no es un avión. Entonces toda la conversación pues se ve como él pues pasa de la curiosidad o inquietud al estupor. En un momento dado, que es la última frase que se escucha en la transcripción, que se ha publicado y se publicó y se puede consultar, él ya afirma: esto no es una aeronave. Y es muy curioso porque se escucha un sonido metálico y después de ese sonido metálico se corta la comunicación. No se encontró nada ni del aeroplano, de la avioneta, ni de Valentich. Se peinó toda la zona durante muchísimo tiempo, no se encontró absolutamente nada. Esto es lo que quedó de la transcripción, y lo importante del caso es, por una parte, Valentich sabía distinguir un avión de lo que no es un avión, y lo que en principio pensaba que era un avión no lo era. Desapareció y la torre de control no detectó absolutamente nada, y hasta hoy. De este caso hay que destacar que 12 años después, en el año 90, el investigador español Manuel Carballal investigó una situación que ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, porque hubo una serie de personas que vieron a Friedrich Valentich, porque la foto de él se publicó en la prensa australiana. Mucha gente interesada por estos fenómenos sí que esa foto la hemos visto muchas veces, y en aquel momento, en el año 90, pues hubo personas que contaron que esta persona se acercó a ellos. Era igual como en la foto del año 78. No había transcurrido el tiempo por él. Como que efectivamente no había transcurrido el tiempo para él, aparentemente, ¿no? Y sí que este hombre Valentich les contó que él trabajaba como otros humanos, trabajaba y colaboraba con gente de fuera, y que se supone que lo que ocurrió allí en el vuelo pues no se estrelló ni se mató ni nada, simplemente pues se fue. Ese mismo año 90 hubo un matrimonio de León, un matrimonio que su caso lo contó luego en el programa de Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, y este matrimonio también contó cómo vieron a este hombre por las calles de Tenerife. Incluso ellos sintieron que les buscaba a ellos y se sintieron hasta perseguidos, hasta que ellos al final se alarmaron y esta persona se metió en un coche y se fue. La cuestión es que el caso de Valentich es un caso muy importante en cuanto a una persona que ve algo que no es normal
y desaparece en vuelo. No es muy habitual, pero este es el caso Valentich. Es mucho más profundo, hay muchísimos detalles y se pueden consultar. Bueno, también queríamos comentar el otro caso también muy importante en la historia de la ufología, sucedido aquí en España también, que fue el caso de Manises, una aeronave que tuvo que aterrizar en unas circunstancias complicadas por algo que sucedió y que además creo que tuvo repercusión a nivel mediático, y fue, sí, en el año 79, ¿verdad? Exactamente. Así que, bueno, también comentarnos un poco, que me parece muy, muy interesante. Bueno, nos situamos en noviembre de 1979. Es un caso también muy, muy importante y apasionante, ahora lo vais a entender. Pero es un caso que además llegó a la opinión pública. Era una época en la que parece mentira, pero la prensa digamos oficial o normal, hablaba abiertamente de los casos OVNI, se publicaban en los periódicos, y cosa que hoy en día no sucede, y se publicaba con cierta normalidad y naturalidad. E incluso parecía que en algún estamento había cierta apertura que hoy en día no hay. Quizás antes podías preguntar a un político o a un militar de esto y hoy en día nadie le pregunta por este tema. La cuestión es que esto es un avión Super Caravelle de la compañía TAE. Era un vuelo Mallorca, Las Palmas, Tenerife. Y bueno, pues este vuelo, antes de llegar a la costa, estamos hablando ya de 10 y pico de la noche, de aquel 11 de noviembre del año 79. El comandante Javier Lerdo de Tejada, el copiloto Ramón Zuazu, y aparte luego había un mecánico de vuelo y había un tercer piloto que no estaba trabajando ese día, pero sí viajaba en el avión, que fue testigo en la cabina del avión de todo lo que sucedió. Por lo tanto, hablamos de 3 pilotos y hablamos de un mecánico de vuelo. Piloto, sobre todo el comandante Lerdo de Tejada, muy experimentado ya en aquel momento. Y bueno, pues antes de llegar a la costa valenciana, ellos vieron cómo se acercaban 2 luces rojas muy grandes, con una distancia entre cada luz enorme, y bueno, pues el comportamiento de esas 2 luces hacía pensar que eran las luces de posición de algo que ellos al poco tiempo se dieron cuenta de que no podía ser nada que nosotros en ese momento sepamos que existe. Durante muchísimo tiempo esas 2 luces y lo que aparentaba ser un enorme objeto, ellos contaban que era el doble del tamaño de un jumbo, o sea, un objeto enorme. Bueno, pues hacía cosas increíbles. Se les ponía en un costado, se les ponía en otro, se alejaba, volvía, hacía maniobras imposibles por las leyes de la gravedad. Es decir, hacía maniobras en ángulo recto, por ejemplo, y cogía velocidades que son imposibles para la tecnología de aquel momento aquí en el mundo. Y bueno, pues hubo un momento en que se alarmaron y preguntaron a la torre de control. La torre de control no detectaba nada. Ellos estaban muy alarmados porque lo estaban viendo, y hubo un momento en que el momento en el que más peligro sintieron fue cuando esta supuesta nave se puso a unos 200 metros del avión, que en aviación es una distancia cortísima y de peligro de colisión importante. La torre de control civil no detectaba nada, pero el control militar, el radar militar llamado Pegaso, que controla todo el espacio aéreo español, mucho más potente y mucho más avanzado, sí lo detectó. La cuestión es que durante mucho tiempo les estuvo siguiendo haciendo todo tipo de maniobras. Evidentemente no era un avión, ni un helicóptero, ni un caza, etcétera, pero sí que el comandante en un momento dado tomó la determinación de aterrizar y abortar el viaje porque había peligro de colisión. Aterrizaron, aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises. A partir de este momento se activó la alarma en el ámbito militar. Se valoró la posibilidad de que algún caza de la base aérea de Manises, la militar, porque estaba la civil y la militar, saliese algún caza para pues interceptar esta supuesta nave. La cuestión es que personal del control aéreo de Manises y personal del aeropuerto en tierra, cuando el avión aterrizó en el aeropuerto, sí que veían visualmente y con prismáticos, veían luces estacionadas en el cielo. Ya no eran las 2 luces rojas, sino que eran como 3 luces o 3 ovnis en la vertical del aeropuerto. En ese momento se decidió que saliese un caza militar de la base aérea de los Llanos en Albacete, caza que pilotaba el capitán Fernando Cámara. Ese caza salió de Albacete y con la misión de interceptar
y poder incluso filmar y fotografiar a estas 3 naves, o estos 3 ovnis, o las 3 luces, como lo queramos llamar. Rápidamente lo que este caza hizo fue perseguir a una de ellas, la primera, que la persiguió hasta el estrecho de Gibraltar y ya no pudo seguir porque se salía del espacio aéreo español. Esa nave él contó luego que jugaban con él, o sea, hacían lo que querían, unas velocidades, unos movimientos increíbles. Esta nave, este ovni, se fue hacia África, volvió, seguían 2 naves o 2 ovnis encima del aeropuerto, a otro fue a por él y esa nave se fue hacia Teruel y Zaragoza hasta que se escapó, y luego hubo una tercera nave que se fue hacia la zona de Mallorca. En los 3 casos no pudo, en ningún momento, no pudo interceptar nada. Él contaba que le bloqueaban su radar, el radar del avión de combate lo bloqueaban, y que en todo momento lo que sintió es que algo inteligente manejaba esas luces. Por lo tanto, ese caza español persiguió a 3 ovnis, el avión civil tuvo que aterrizar porque otro lo persiguió, y interesante contar que en Sóller, en Mallorca, en el pueblo de Sóller, hubo un testigo que a la misma hora que se estaban produciendo estos acontecimientos con el caza, fotografió un ovni. Y hay que decir que tiempo después se investigó, se contactó con este testigo, y lo increíble es que la inteligencia militar de las Fuerzas Aéreas Españolas requisó los negativos de las fotos que hizo esta persona, este testigo, en Sóller. Entonces es un caso muy investigado en España, donde se mezcla el ámbito civil y militar, y sí que me gustaría enseñar una documentación muy interesante, poco también para transmitir que los militares estudian el tema OVNI, saben más que nadie del tema OVNI, saben perfectamente que existe y es real, y simplemente, pues bueno, no cuentan prácticamente nada. Pues venga, vamos allá. Bueno, pues esta es la documentación. Este es un dossier. Todo esto son documentos oficiales del Ejército del Aire Español, y esta es toda la investigación que se hizo sobre el tema de Manises. Aquí declaraciones de los comandantes, de los pilotos, del militar también, etcétera. Aquí está todo. Datos de meteorología, datos de las torres de control, transcripciones de las conversaciones. Y bueno, es un dossier del Ejército Español, documentos oficiales, reales. Supongo que estaban clasificados como secretos y están desclasificados. Esto fue secreto hasta el año 92, y en el año 92 sí que el Mando Operativo Aéreo del Ejército del Aire decidió desclasificar bastante documentación hasta ese momento clasificada sobre el tema OVNI. Hay que matizar aquí que en ese proceso de desclasificación hay una parte buena, y es sacar un montón de información a la luz. De hecho, muchos de los informes de los militares españoles reconocen abiertamente en algunos de los casos en los que no tienen ninguna explicación racional para explicar cosas que se han visto y cosas que han pasado. Pero sí que hay que decir que también ese proceso de desclasificación tiene una parte oscura, y es que al investigarlo y al analizarlo en profundidad, pues hay investigadores que se dieron cuenta de que muchas de estas informaciones que se desclasificaron en el año 92 están manipuladas, o había informaciones muy importantes tachadas u omitidas, etcétera. Hablando con militares y hablando con pilotos de cazas en España, pero en otros lugares del mundo, o sea, filmaciones se tienen, fotografías se tienen, los radares no mienten, los radares no están borrachos, los radares te cuentan todo lo que sucede allí arriba, ¿vale? Y hay cosas que no lo explica un prototipo militar secreto, aunque los hay, y no lo explica la racionalidad del momento. Desde luego, esto demuestra que no se ocupa del tema un cualquiera, sino militares y gente con mucho conocimiento. Eso se puede hacer en internet, se puede encontrar. En aquel momento cualquier periodista podía ir, o cualquier ciudadano podía ir a la biblioteca del Ejército del Aire y fotocopiar los informes. Esto es una pequeña muestra, pero esto es incidente en Manises. ¿Y cuál es tu hipótesis o tu teoría acerca de por qué este tipo de informaciones, que son tan relevantes, no aparecen en los medios de comunicación cuando estás observando noticias que son bastante superficiales, ¿no? En los medios de comunicación, que están ocupando ahí un espacio informativo muy importante? Supongo que puede haber muchos motivos, ¿no? No es solo una causa, pero ¿cuál crees tú que es la causa de más peso para que esto suceda? Bueno, evidentemente tiene que haber motivos muy poderosos para que todo esto se tape. Puedes pensar, por una parte, de cara a la opinión pública, unas fuerzas armadas o un gobierno
no le apetece reconocer que su espacio aéreo está siendo continuamente violado por naves que no controla. Y más en países con presupuestos militares altísimos. Esto, digamos, que puede ser una causa, no la única, ni mucho menos, ni la más poderosa. Otra, a ver, puede ser muy debatible el hecho de pensar que existan civilizaciones extraterrestres que nos visitan, el transmitirlo a la opinión pública y a la gente. Y puede haber mucha gente en determinados ámbitos que considere que la población no está preparada, que la ciudadanía no está preparada, bien con un tono paternalista, o bien puede haber otros que piensen que esto no se tiene que transmitir porque peligra el mantenimiento de su poder. Si nos paramos un poquito a pensarlo, las connotaciones a nivel religioso, social, económico y político de la sociedad en la Tierra, las connotaciones del conocimiento absoluto de que nos visitan y están, son muy profundas y podrían provocar pues cambios importantes que quizás a muchos estamentos de poder no les interesa. Entonces, en ese sentido puede haber una mezcla de muchísimas cosas. Pues a lo mejor, yo no lo sé, a lo mejor sí que puede haber psicólogos o sociólogos que piensen que puede haber convulsiones sociales que puedan perjudicar. Yo creo que hay connotaciones también de tipo económico y de poder político que tienen que ver con la ocultación de un tema tan importante, que tiene connotaciones tan importantes para la humanidad como, por ejemplo, el origen del ser humano en este planeta. Que no es poco. Que no es moco de pavo. No es moco de pavo. Bueno, si te parece, ya para cerrar un poquito este tema y pasar a otra pregunta, bueno, también hay un caso, por citarlo brevemente, porque ya has hablado bastante de casos concretos, pero por ejemplo el 27 de septiembre del año 89 hubo en una ciudad soviética también un aterrizaje que fue una cosa escandalosa que salió en la prensa y bueno, en los medios de comunicación ha sido tratado, ¿no? En Cuarto Milenio hicieron un reportaje muy extenso y se ha hablado mucho, pero que fue el caso de Voronezh. Sí. Entonces, por comentar un poquito a la gente que no lo conozca lo que ocurrió ese día, si quieres. Bueno, es un caso que en aquel momento fue impactante para la opinión pública internacional y yo recuerdo perfectamente aquel momento porque me parecía increíble que la agencia de noticias soviética TASS contase abiertamente un caso del aterrizaje de una nave en una plaza, en un parque de la ciudad rusa de Voronezh, y no solamente eso, sino que de esa nave salieron seres, uno de ellos como una especie de robot. Yo recuerdo un informe semanal donde el enviado especial de Televisión Española entrevistaba a un montón de testigos, niños y adultos, y lo contaban abiertamente. Y bueno, una serie de situaciones un poco que cuesta creerlas también, ¿no? Pues incluso que alguna persona fue desmaterializada para luego volver a ser materializada. Eran niños en concreto, hubo un montón de niños, entonces... A ver, es un caso espectacular, en aquel momento fue espectacular. Quizás la duda que yo siempre he tenido es un sistema como el soviético que no soltaba información prácticamente de nada de que no le interesase, que ocultó durante muchísimo tiempo lo de Chernóbil hasta que ya no pudo ocultarlo más. En ese momento el contar abiertamente a la agencia soviética de noticias este caso de Voronezh respondía a una apertura sincera o respondía a desviar la atención de algo. Yo reconozco que esa duda siempre me ha quedado, pero es verdad que luego hubo muchísima gente, tanto investigadores rusos como ufólogos fuera de Rusia, que fueron allí, entrevistaron a testigos, un montón de testimonios, y desde luego el caso de Voronezh es un caso para estudiarlo, para leerlo, porque es verdad que tiene un montón de connotaciones y un montón de testigos de lo que vieron. El caso básicamente fue una nave, un ovni, un platillo que aterrizó en un parque de Voronezh, con un montón de testigos. Que curiosamente, años después, que ahora son adultos, los niños que fueron testigos de aquel acontecimiento, se siguen reafirmando en su mismo testimonio y siguen confirmando tal cual, palabra por palabra, lo que declararon en aquella ocasión. Y bueno, y han ido periodistas a entrevistarles de nuevo, siguen viviendo en su pueblo, en las mismas circunstancias en las que ocurrió eso, sigue estando ahí el mismo parque y se siguen reafirmando en este testimonio. Nada, simplemente el apuntar ese dato. Sí, pues es muy importante lo que dice Susana, porque es muy importante que las personas mantengan su testimonio con una coherencia incluso pasado el tiempo. Yo recuerdo, pasado el tiempo, que se comentó que bueno, alguno de los testigos sí que tuvo que tener algún tipo de tratamiento psicológico por el impacto de la experiencia, porque fue muy potente. Eso me hace pensar que a lo mejor algún ovni no es muy amistoso, porque joder, a los niños tampoco me parece que haya que traumatizarlos de esa forma. Pero fuera de cachondeo, efectivamente los testimonios se han mantenido.
Bueno, pues ahora que hemos hablado de casos, vamos a hablar de personajes en concreto. Muchos de ellos personas con repercusión pública por sus cargos, por sus profesiones, como pueden ser pilotos, militares, que ya hemos hablado un poco de ello, astronautas, muy importante, cosmonautas, cargos políticos, científicos y personajes de toda índole que han tenido experiencias personales, directas, y que han hecho declaraciones muy, muy impactantes acerca de este fenómeno. Entonces, José nos puede hablar de algunos de ellos, incluso vamos a leer algunas citas, tal cual, como lo han expresado ellos, y a mí me parece contundente. O sea, que ya gente de ese calibre esté hablando de eso. Entonces, si te parece, vamos con ello. Sí, simplemente puntualizar una cosa. No se trata de menospreciar para nada, todo lo contrario, a todo tipo de testigos. De hecho, en las investigaciones de campo, por ejemplo, en España, en los casos de ovnis, no solamente avistamientos, sino de aterrizaje en todo el territorio español, precisamente la gente más sincera, honesta y limpia te la puedes encontrar en los pueblos. Y son personas que te cuentan las cosas de una forma que, desde luego, son totalmente creíbles. Pero sí que es verdad que hay ámbitos profesionales y hay personas que están tan preparadas que dan mucha fuerza a los testimonios. Entonces, pues yo, por ejemplo, sí que querría nombrar a la persona que mucha gente considera en el mundo de la ufología como una persona muy influyente en este campo, y quizás el número uno en la historia contemporánea, que es el doctor Alan Hynek. Este hombre, astrofísico y astrónomo, trabajó en universidades. En el año 48 fue contratado por la Fuerza Aérea Estadounidense para colaborar como asesor astronómico. Es decir, un hombre muy preparado, un hombre con una formación totalmente científica, un hombre que colaboró en varios proyectos, uno de ellos el famoso proyecto Libro Azul, un proyecto de los militares estadounidenses que pidieron a científicos que abordasen el tema. Es un proyecto que luego se supo que era un proyecto muy intoxicado porque tenía la finalidad de desacreditar el fenómeno, y hubo gente como el doctor Hynek que colaboró con este proyecto, pero luego se desmarcó de él. Y este hombre, Hynek, pasó de una posición totalmente escéptica con el fenómeno ovni a ser un defensor de la realidad del fenómeno, hasta el punto que fundó una organización que hoy en día existe, se llama CUFON, y una revista mensual que trata el tema, pues avistamientos, casos, investigaciones, etcétera. El doctor Hynek, hay que decir que fue asesor de la película de Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, y un hombre muy importante en el ámbito de la ufología, y repito, un hombre de formación científica muy inteligente y brillante, astrónomo y astrofísico. Y luego, pues a partir de aquí podemos nombrar un montón de gente. El astronauta Edgar Mitchell, este hombre participó en la misión Apolo 14, fue el sexto hombre que pisó la Luna, atención, es decir, que no estamos hablando de un charlatán. Y Edgar Mitchell hace muy poquito tiempo ha declarado abiertamente que el tema extraterrestre es real, que existen civilizaciones, que el tema ovni es real, que nos visitan, que están aquí, y él además comentaba que él ha tenido acceso a poder hablar con un montón de gente en el ámbito de la inteligencia y en el ámbito militar, y mucha gente que está en esos ámbitos se lo ha confirmado, lo que él ya sabe que existe. Podríamos hablar del teniente coronel Gordon Cooper, que participó en las misiones Mercurio. Fue un hombre que sí que es una de las personas en aquel momento que más tiempo estuvo orbitando alrededor de la Tierra, etcétera. Y este hombre, teniente coronel Gordon Cooper, con un caza, él siendo piloto de caza de combate, sí que persiguió una flotilla en el año 1951 de 16 ovnis y participó en esa operación de interceptación. Y en el año 57 era el jefe de un proyecto en California, creo que recordar la base Edwards, un proyecto pues de aviación y de tecnología en el ámbito de la aviación, y colaboradores suyos en uno de los experimentos que hicieron en la base filmaron ovnis que se posaron en la vertical de la base, y él sí que cuenta, Cooper, que no pudo ver la película porque era filmación en película y fue requisada por los estamentos superiores, pero sí que consiguió ver la película, no en vídeo, pero sí poder ver lo que es la película físicamente y ver los fotogramas de los ovnis que se posaron en aquel... Bueno, no se posaron, estaban sobre la vertical de la base. Otros cosmonautas soviéticos también han hablado, astronautas estadounidenses también han hablado. Entonces a mí sí me gustaría pues hacer algunas reseñas de gente importante del ámbito militar o aeroespacial o científico o político, gente que ha hablado del tema. ¿Os parece? Perfecto. Mientras luego
buscas, voy a leer yo una cita de... Concretamente ha hablado él de Edgar Mitchell, y cito textualmente, dice: todos sabemos que los ovnis son reales, la cuestión es de dónde vienen. Y otra cita del mismo, de Edgar Mitchell, dice: yo estoy convencido de que existen otras formas de vida en el universo. La cuestión es saber cuál es su grado de desarrollo, cuántos miles de años de adelanto más que nosotros, y según lo que sé hoy, lo que he visto y experimentado, pienso que las pruebas son seguras y muchas de ellas están clasificadas top secret por el gobierno. Y bueno, y una segunda, hemos hablado de Gordon Cooper, que dice, es una cita muy larga, pero entre otras cosas dice: he vivido con un secreto, el secreto impuesto a todos los especialistas y astronautas. Estaba deseando el hombre revelarlo. Y en Naciones Unidas hizo una declaración muy extensa, que se puede buscar en internet también, y bueno, dice muchas cosas. Bueno, pues cito algún personaje, pero por ejemplo, General Nathan Twining, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor entre los años 57 y 60. Y él declara: el fenómeno relatado es algo real y no algo ficticio fruto de una visión o de un sueño. Un montón de investigaciones hay que señalar también del FBI. El FBI ha investigado mucho el fenómeno ovni en Estados Unidos. El presidente Harry Truman, en el año 50, declara en Washington: puedo asegurarles que los platillos volantes, suponiendo que existan, no están construidos por ninguna fuerza de la Tierra. General de Brigada João Abdil Oliveira, jefe del Servicio de Información del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Brasil, año 54. El problema de los discos voladores ha polarizado la atención del mundo entero, pero es serio y merece ser tratado con seriedad. Teniente General Dowding, comandante de la Fuerza Aérea Real durante la Segunda Guerra Mundial, año 54, se han comunicado más de 10.000 avistamientos y a la mayoría de ellos no se les puede dar ninguna explicación científica. Hablamos del Dr. Carl Gustav Jung, fundador de la psicología junguiana y pionero de la psiquiatría, en un artículo publicado en el año 55, y él comenta: Jung: se ha descartado que haya una explicación puramente psicológica. Los discos muestran señales de estar guiados por seres inteligentes, por pilotos cuasi humanos. Dr. Werner von Braun, un personaje muy importante de origen alemán, afamado pionero de la cohetería e ingeniero aeronáutico, director de la NASA entre el 60 y el 70, nos vemos enfrentados a unas fuerzas que son muchísimo mayores de lo que habíamos supuesto hasta ahora, y cuya base es actualmente desconocida para nosotros. Más no puedo decir a día de hoy. Astronauta Scott Carpenter, quien fotografió un objeto volante no identificado mientras se hallaba en la órbita de la Tierra durante la misión del Mercury en mayo del 62. Dr. James McDonald, prestando testimonio ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el año 68. Él dice: actualmente mi propia opinión es que los ovnis son probablemente aparatos extraterrestres dedicados a algo que como mucho podría calificarse de vigilancia. Astronauta Eugene Cernan, del Apolo 17. Estamos acabando. Tenemos Robert Galley, ministro de Defensa francés. Jimmy Carter. Jimmy Carter vio en el año 69 un ovni, y él prometió antes de llegar a la presidencia que trataría el tema. De hecho, luego hablaré un poquito de Alfred Webre, pero Alfred Webre, un personaje del que hablaré ahora, fue asesor en el gabinete de Jimmy Carter para tratar el tema ovni. Hay un montón de militares, el astronauta Brian O'Leary, un montón de gente. Y como último, una reseña que me parece muy importante, porque esto sí que en la prensa ha salido no hace mucho, pero un ex viceprimer ministro canadiense y ex ministro de Defensa de Canadá, pues que ha hablado abiertamente del tema, y como él, cuando ha sido ministro de Defensa, ha tenido acceso a información y habla abiertamente de la presencia ovni y que es real. Decir que en los últimos años, pues en el año 92 en España se produjo el proceso de desclasificación. En el año 2004 ha habido un proceso de información que ha dado a la opinión pública la Fuerza Armada en México, la Fuerza Aérea brasileña, chilena, peruana en los últimos años, en el Reino Unido el proceso de desclasificación hace pocos años, etcétera. Con lo cual, pues hay una línea ahora de apertura. El del 92 en España fue por parte de los militares, ¿no? Por parte del Mando Operativo Aéreo del Ejército del Aire Español. Pero hay que destacar que hubo un precedente o un antecedente. En el año 76, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el
general, Felipe Galarza, sí que entregó 12 documentos oficiales del Ejército del Aire Español, documentos donde se investigan casos importantísimos dentro de la ufología en España, y esos 12 documentos los dio en exclusiva a JJ Benítez, que luego con permiso lo pudo publicar. Ese es el primer momento. Luego viene en el año 92 una desclasificación mucho más amplia. Bueno, para cerrar un poco el tema este, ¿no?, de declaraciones importantes, hemos hablado en varias ocasiones también de Steven Spielberg, el director de cine, y la película Encuentros en la tercera fase, que para elaborar esta película se recogen testimonios, ¿no?, de personas. Y incluso creo que él también tuvo algún tipo de experiencia de este tipo. Steven Spielberg le ha contado en varias ocasiones, cuando era pequeñito tuvo un avistamiento ovni que a él le impactó, le marcó, y él ya desde ese momento sí que siempre sintió y deseó tocar el asunto ovni de manera fuerte en el mundo cinematográfico, porque él también sentía que quería dedicarse al cine. Entonces Steven Spielberg, en Encuentros en la tercera fase, sí que fue asesorado claramente por el Dr. Hynek. De hecho hay un fotograma, hay un momento al final de la película en el que el Dr. Hynek, el real, aparece en escena. Y Encuentros en la tercera fase, dentro de que evidentemente es una película y claro, hay efectos especiales un poco para hacerla más atractiva, pero todo lo que aparece en esa película, o mucho de lo que aparece, está basado en hechos reales e investigados. De hecho es una película que hace muy poco se ha cumplido en el 2009, creo recordar, el 30 aniversario, y sacaron una versión extendida. Si uno le interesa el tema, si uno lee sobre el tema OVNI, hay un montón de información en esa película. Entonces yo se la recomiendo a toda la gente, porque aparte de que es muy divertida, es una película con mucho trasfondo. Y bueno, ya simplemente has hablado de Von Braun y un montón de personas por las que te iba a preguntar, y nada, simplemente el citar también un testimonio de una princesa japonesa que ha sido reciente. Ella se llama Kaoru Nakamaru y que se reveló como contactada, y habla también del 2012, de eventos que van a pasar. Es un poco inquietante la información y cómo la desvela ella, porque sí que es verdad que habla de 3 días de oscuridad y que también el mensaje es un poquito negativo. Pero bueno, no deja de ser sorprendente que una princesa japonesa hable de esto, y bueno, me parece importante comentarlo. Y luego también la Iglesia Católica. Muchos presidentes de Estados Unidos han hablado del tema. Incluso Kennedy quería formar una comisión de investigación y para empezar a revelar toda esta información. Evidentemente no pudo ser. Y bueno, lo de la Iglesia, que ha habido diferentes declaraciones en las que hablan abiertamente de este tema. No sé si tú estás un poco al día de esta información. Sí, hace muy poquito tiempo, no sé si 2 o 3 años, en una publicación del Vaticano, un experto del Vaticano, un sacerdote, un cura, habló abiertamente de que evidentemente la vida extraterrestre tiene que existir sí o sí. Yo creo que en el Vaticano pasa como en el estamento de la inteligencia, como en el estamento militar y como en los estamentos de auténtico poder político. Es decir, cuanto más escalas en las pirámides de poder, evidentemente más saben de cualquier asunto. En el Vaticano pasa exactamente lo mismo, y no lo digo yo. Un cura muy importante y un investigador muy importante en España del tema OVNI, que ha escrito algún libro en España, ya lo dijo en su momento. Según iba subiendo en la escala de Vaticano, en la escala de la jerarquía eclesiástica, más conscientes eran de la realidad y más información tenían. No me cabe la menor duda de que Vaticano sabe perfectamente la realidad del fenómeno. Y sí quería apuntar un par de cosas que se me han quedado un poco ahí en el tintero. Sí. ¿Te comento? Sí, no hace falta. Mira, una simplemente, tengo en este CD la transcripción, porque se publicó hace unos años, de las conversaciones entre el comandante Javier Lerdo de Tejada y la torre de control aérea en cuanto al tema de incidente en Manises. Es una grabación espectacular, que bueno, algún día a lo mejor en Click Your Mind la queréis meter en el audio, y me parece un testimonio espectacular lo que aquí se escucha, porque son los testimonios reales, es la transcripción de las comunicaciones. Y luego simplemente comentar lo de Alfred Webre. Es un abogado licenciado en Derecho, ha trabajado para muchos estamentos, ha trabajado con Naciones Unidas, colaboró con Jimmy Carter en el asunto OVNI, y simplemente es una persona que ha creado o ha empezado a crear lo que se llama hoy en día exopolítica. Es una ciencia política nueva que tiene que ver con el espacio exterior y tiene que ver fundamentalmente con las relaciones
cómo serían las relaciones entre alguna civilización inteligente de fuera de la Tierra con nosotros. Porque realmente, si te paras a pensarlo, pues es necesario algún marco de todo tipo, social, psicológico, jurídico, de derecho, lo que tú quieras. Y parte de la base de que no solamente hay leyes en la Tierra, hay leyes en todas partes. Habrá leyes en otros lugares, habrá leyes también universales. Y Alfred Webre está pues sacando a la luz el asunto exopolítica, al cual se han apuntado un montón de gente muy preparada. Quizás sea una palabra que hoy en día nadie escucha, pero a lo mejor dentro de no mucho tiempo se escuchará más sobre ella. Muy bien. Pues nada, también me gustaría, para cerrar un poco el tema de ufología, el hablar de las zonas calientes, por hablar de alguna manera, de avistamientos aquí en la península ibérica. Y luego también, si nos puedes comentar algún caso que conoces, que has escuchado un poco más directamente de alguna persona que ha tenido alguna experiencia fuerte con estos temas y que te ha narrado y te ha descrito en persona. Bueno, pues en cuanto al tema de las zonas calientes, hay gente que en el mundo de la ufología que no le gusta hablar de zonas calientes, hay gente que dice que por qué no hablar, si es que es verdad. Hay gente que sí que ha estudiado a nivel casuístico, de estadística, etcétera, pero sí que es verdad que hay zonas que parecen más propensas, ¿no?, a producir avistamientos y casos muy interesantes. Las Islas Canarias es un lugar increíble. Allí hay un montón de gente que los ha visto. Es un tema del que se habla a lo mejor sin ningún tabú, y desde militares de la base aérea de Gando en Gran Canaria hasta pilotos de aviación que han visto cosas sobrevolando Canarias, pescadores que han visto bolas y luces salir del agua, entrar al agua, y un montón de testimonios que hablan incluso de la existencia de alguna base submarina en las Islas Canarias. Todo esto puede sonar muy fantasioso, pero cuando lees investigaciones, lees libros o escuchas a personas hablar del tema, si tienes la mente un poco abierta no te resulta tan fantasioso. En las Islas Baleares, bestial. La zona de Sóller, que antes la he mencionado con el tema de Manises, en Sóller hay muchos casos y gente de la zona que los ve entrar y salir del agua. Baleares es una zona importante. Galicia es una zona muy importante también, con también buenos investigadores gallegos que los investigan. Y la zona del estrecho de Gibraltar, Cádiz, Coto de Doñana, toda esa zona también es una zona con mucha casuística ovni. Sí, vale, se me había olvidado. Bueno, yo he tenido el privilegio, de forma entre comillas casual, de conocer a una persona de la cual no voy a dar su nombre ni voy a dar prácticamente ningún dato porque no tengo permiso de esa persona para dar su identidad, y eso es algo sagrado. Pero sí que es una persona que es un militar del Ejército del Aire en la reserva, un oficial en la reserva, y es una persona que en una base aérea dentro de la península ibérica que no voy a nombrar, pues sí que hace bastantes años él fue testigo de un avistamiento claro y evidente al amanecer ovni. Es además algo que él vio claramente. Una persona con formación técnica y profesional, sabe distinguir Venus de otra cosa, sabe distinguir un avión, un helicóptero, un caza de otra cosa, y sabe distinguir un fenómeno meteorológico de otra cosa. Escuchar el testimonio de esta persona es muy interesante por su formación y por el convencimiento con el que lo transmite, porque lo vio claramente. Pero en el mismo momento que esta persona, al amanecer, vio esto, al llegar a su puesto de trabajo en esta base aérea, se encontró con que había algún otro compañero que también lo había visto, y todavía mucho más cerca que él, y con un impacto emocional importante. Esto por una parte. Por otra parte, en otros momentos ha habido compañeros militares de esta persona, y me ha contado los testimonios, que también han sido testigos de avistamientos ovni muy cercanos. Entonces, bueno, no puedo dar la identidad de esta persona, pero puedo asegurar que es una persona con toda la credibilidad del mundo, que lo cuenta con mucho detalle. Es un militar retirado que los ha visto. Bueno, pues desde aquí le animamos a que hable con nosotros. Se lo vamos a agradecer muchísimo, y además él se va a sentir pues reconfortado y liberado de poder contar esto al mundo, ¿no? Porque no hay nada de qué avergonzarse. Al revés, es una experiencia muy bonita, yo creo. Y bueno, además creo que luego vio cómo las luces entraban o venían del mar. Parece ser que una vez más Sí. hay una relación ahí muy directa entre el océano o el mar y esas luces que se ven, ¿no? Alentando un poco la teoría de que puede haber ahí bases o este tipo de cosas. ¿Algo que comentar? Sí, hombre, yo creo que también qué mejor lugar
para establecer bases que el mar y los océanos, lugares muy inaccesibles para el ser humano. Y sí que es verdad que el compañero que él se encontró impactado por el avistamiento del ovni poquito después de su propio avistamiento, sí que lo vio venir desde el mar hacia tierra y le pasó muy cerca y lo vio perfectamente. Y luego un caso de 2 militares de madrugada en un puerto que no voy a nombrar, sí que vieron venir una enorme nave también desde el mar hacia el puerto, hasta el punto que estas dos personas salieron literalmente corriendo. Bueno, pues en tu interés por el misterio, por el mundo del misterio y tu espiritualidad o tu desarrollo espiritual, ha jugado un papel muy importante la saga de Caballo de Troya, cuyo autor es Juan José Benítez. Entonces, ¿cómo nace tu interés por esta saga? ¿Y qué es la Operación Caballo de Troya? La verdad es que mi interés por Caballo de Troya está relacionado con el hecho de que el autor era Benítez. Yo recuerdo, yo no sé por qué, pero yo el nombre Caballo de Troya asociado a él, que ya le había leído en algún sitio o le había escuchado, me atrajo muchísimo, pero sobre todo cuando me enteré que tenía que ver con la figura de Jesús. Yo soy una persona que, para entender un poco, por ejemplo, decidí no hacer la comunión, porque lo que me llegaba, no es que en mi casa se hablase mucho de religión, pero lo que a mí me llegaba cuando era niño, no lo sentía, no me llegaba adentro, no salía de mi corazón el comulgar con las ideas religiosas. Y quiero aclarar que en general, y hoy en día igual, cualquier religión no me llega a llenar, no solamente la católica, cualquiera. Entonces, bueno, pues me sentí atraído por el Caballo de Troya. ¿Y qué descubrí en Caballo de Troya? Pues descubrí una historia de Jesús de Nazaret apasionante, transgresora y totalmente distinta a lo que nos ha contado la historia, a lo que nos ha contado la Iglesia. Entonces eso, desde el primer momento, en mi caso, y sé que millones de lectores también en el mundo, porque el Caballo de Troya ha tenido ventas increíbles, ha batido récords de ventas y está traducido a unos cuantos idiomas, y muchísima gente durante estos 27 años ha seguido la saga de los Caballos de Troya. Entonces a mí captó toda mi atención, se me despertó todo el interés por la figura de Jesús. Claro, descubrí un Jesús totalmente distinto al que nos han contado, y eso es mi primera relación con el Caballo de Troya. Todos estos años he estado pendiente de cada lectura, y bueno, pues en noviembre del 2011 aparece el final de la saga, el Caballo de Troya 9. Lo he leído, ha sido apasionante la lectura, ha sido apasionante el final, y me parece que toda la obra, los 9 Caballos de Troya, son dignos de ser leídos, analizados y estudiados. Por cierto, tengo que decir que toda la obra tiene una segunda lectura, o una lectura, digamos, oculta, claro, para gente iniciada, para gente que conozca mucho el mundo de la simbología, el mundo iniciático, esotérico, etcétera. Pero hay una segunda lectura en los Caballos de Troya, a la cual yo no he accedido porque no tengo suficiente conocimiento, y es un poco el origen del Caballo de Troya. Y la operación, en cuanto a la Operación Caballo de Troya, un poco para la gente que no se haya leído ninguna de las obras, pues ¿cómo lo describirías tú? Como si fuese una operación real. Bueno, pues en principio, cuando empiezas a leer el Caballo de Troya, parece una obra de ficción, una obra inventada, donde se mete información novelada, información importante. Puede que eso para mucha gente sea lo que es, una obra novelada, ficticia, donde se mete una información que sí que es real y auténtica. Eso es una forma de verlo. Otra forma de verlo, y ahora explico en qué consiste, otra forma de verlo, de sentirlo, es que todo lo que se cuenta desde el minuto 1 hasta el final básicamente es cierto, no solamente la información de la vida de Jesús, sino en qué consistió la Operación Caballo de Troya. Básicamente es una operación del año 1973, ultra secreta, por supuesto, dentro del seno de la Fuerza Aérea Estadounidense, y se trató de hacer un viaje en el tiempo, un viaje al pasado, enviar 2 astronautas perfectamente preparados en todos los ámbitos y niveles, 2 astronautas al año 30 de nuestra era. Luego hubo más viajes al pasado, retrocedieron incluso a épocas anteriores al año 30, y la idea era, en principio, estudiar la vida, obra, mensaje, pasión, resurrección, etcétera, de Jesús de Nazaret. Y bueno, pues toda esta información, ¿cómo le llega a Juan José Benítez? Porque él afirma
que básicamente es una obra de no ficción, es una obra real, es una información real, tanto la de Jesús como el viaje en el tiempo. Yo tengo que decir en este momento que puede parecer muy fantasioso, pero mi sentido común y la información que tenemos y que disponemos nos hace pensar a la gente que evidentemente en el ámbito militar se tiene mucha información de un montón de cosas, se tiene mucha mayor tecnología de lo que se comenta, de lo que se dice, de lo que se publica y de lo que sale a la luz. Tenemos el caso de Internet, que cuando Internet llega al gran público es una tecnología que lleva utilizando mucho tiempo atrás el ejército estadounidense, y como esto un montón de cosas. Sabemos que hay cosas que están ya inventadas, que están desarrolladas, que no se dejan de desarrollar y luego aparecen mucho tiempo después, o algunas no. El viaje en el tiempo, no hablo yo del viaje en el tiempo, hablan muchos científicos y habla la física cuántica. La cuestión es que esa tecnología, basada en algo muy complejo, pero que se llama inversión de partículas, algo así, una tecnología muy compleja, se hizo el viaje en el tiempo. Uno de los astronautas, vamos a llamarle como igual que en la obra, el mayor, le podemos llamar el mayor, que en los caballos de Troya se le da el nombre de Jasón, y este hombre, cuando acaba la operación Caballo de Troya, es un hombre que no le queda ya mucha vida, porque por efecto de la inversión de masa que se hace en los viajes en el tiempo, hay efectos secundarios en la salud de los astronautas. Este hombre decide en un momento dado escribir toda la operación, todo lo que él vivió, lo escribe, y sus escritos en un momento dado se los traslada a Juan José Benítez, con la idea de que esta información llegue al gran público paulatinamente. Entonces en esto consiste básicamente Operación Caballo de Troya. Pues muy bien descrito. Bueno, en cuanto al mensaje, ya un poco más humano, digamos espiritual, de lo que Jesús y su vida ejemplifica de alguna manera, y también como revolucionario, ¿no? Como persona transgresora, ¿cuál es el mensaje que tú recoges de todo eso? Bueno, la pregunta tiene mucha amiga muy interesante, y la idea de lo que transmite Jesús, pues es una idea de un poco un cambio de conciencia, un cambio de vida, de sociedad en aquel mundo del año 30, del inicio de nuestra era. Pero hay que matizar una cosa: en algunos momentos de la Operación Caballo de Troya, tengo que decir que Jesús de Nazaret, en todo momento, cuando se encuentra con estos dos astronautas, Jasón y Eliseo, que es el segundo, bueno, pues en un montón de ocasiones les hace llegar, más directa o indirectamente, que él conoce toda la Operación Caballo de Troya, que él conoce quiénes son ellos, que vienen del futuro. Él incluso sabe lo que va a pasar a posteriori en cuanto a sus ideas. Jesús es consciente en todo momento de que es casi misión imposible que nadie le entienda en aquel momento, que capte muchas de sus ideas transgresoras, y de hecho hay una idea que deja él caer en algún momento, Jesús, y es que toda su ideología, toda la idea que él trajo, toda su filosofía, casi no era tanto para aquella época en cuanto a la esencia auténtica, no era tanto para la época aquella, sino para esta época actual y lo que va a venir. De hecho, deja caer en algún momento que habría un tercer mensajero, o como ellos le llaman Malak en arameo, que tendría un papel muy importante para transmitir esa información que recogen los astronautas en el año 30, 27, etcétera. Entonces esa información, ese tercer viajero, ese tercer mensajero, aparentemente es el propio Benítez, y este mayor, Jasón, en el año 81 le entrega toda la información. Ideas, bueno, una sociedad supersticiosa, una sociedad, la judía de aquel momento, totalmente oprimida por el poder clerical, saduceos, escribas, fariseos, una sociedad oprimida por cientos y cientos y cientos de normas de todo tipo, donde existía un dios, Yahvé, que era un dios lleno de cólera, un dios vengativo, un dios que castigaba, un dios violento, un dios incluso racista, que en algunos pasajes, si se leen en el Antiguo Testamento, se ve como Yahvé, por encima de cualquier otra raza está el pueblo judío, y si que hay que ordenar un genocidio o una matanza, se ordena. Una sociedad muy oprimida, una sociedad que a nivel político estaba oprimida por el Imperio Romano, y esto es un dato muy importante. Había un nacionalismo muy importante en la sociedad judía contra el Imperio Romano, y ocurre algo, y es que muchísima gente veía en Jesús como el libertador político, el revolucionario político,
Y es una de las ideas del caballo de Troya revolucionarias. Porque la propia madre de Jesús, María, la propia familia de Jesús, hermanos, hermanas, etcétera, estuvieron enfrentados a Jesús y hubo ruptura familiar porque le veían como un libertador político y él no era un libertador político. Él era un revolucionario en cuanto a transgredir las normas de aquel momento, transgredir la moral de aquel momento. Por ejemplo, un hombre que en aquel momento se enfrentaba a una sociedad patriarcal y ultramachista y él defendía a la mujer. Pero como a todo ser, él, por ejemplo, ideas transgresoras, no existe el infierno, no existe el pecar, no existe la condena, no existe la venganza, no existe un Dios colérico, todo lo contrario, él hablaba de un Dios azul o Abba, y un Dios lleno de amor. Y él, bueno, pues empezó a contar un montón de cosas que, claro, hoy en día no tienen nada que ver con la Iglesia Católica. Por ejemplo, él hablaba de que ese Dios nos regalaba la inmortalidad a cambio de experimentarse a sí mismo a través de todos nosotros como seres humanos, pero seres humanos que en realidad somos almas en evolución, seres de luz. Él hablaba de la chispa divina que anidaba en cada ser humano. Pues él hablaba que había ahí como un intercambio. Dios nos regalaba la inmortalidad y nosotros a cambio experimentábamos en la tierra y él se experimentaba a sí mismo a través de nosotros. De todo esto no se ha hablado. La idea de no infierno, no pecado, pues claro, era transgresor y revolucionario por completo. Y por supuesto, ver al ser humano como un todo y por supuesto ver a todas las razas y culturas como un todo, no separando y no habiendo una raza superior. En ese sentido Jesús fue revolucionario. Él hablaba también de pues un sistema de inmortalidad que no tiene que ver ni con la reencarnación como la se entiende hoy en día, ni tampoco con ese sistema de infierno y de pecado y de condena, etcétera, ¿no? Él hablaba de un sistema por el cual venías a la tierra una sola vez a experimentar y llevar esa información de vuelta, ¿no? Exactamente, esa información o esa experimentación, ya sea murieses siendo un bebé o murieses con 90 años, se lleva esa información, esa experimentación y forma parte de tu evolución, pero una vez. Luego transmitía que había un montón de estadios evolutivos, pero en otras dimensiones, en otros lugares. Pues claro, eso era algo también muy transgresor. Muchísima gente no podía entender todo aquello. Y por supuesto un mensaje muy amoroso, muy lleno de amor y de respeto, etcétera, ¿no? Pero no era un libertador político como lo podamos entender, y lo entendió su familia y lo entendía mucha gente en aquella época, pero era un transgresor total y absoluto y un revolucionario en otros ámbitos. Bueno, y también un tema muy curioso sobre la elaboración de los caballos de Troya es el tema de las fuentes que ha utilizado Juan José Benítez para elaborarlo. Por lo visto es uno de los libros más documentados que hay, que ha usado más fuentes, y aparte alguna de ellas tiene la peculiaridad de no ser algo normal, o sea, de ser algo misterioso. Entonces creo que también es algo muy interesante, ¿no? Para comentar. Sí, te contesto y simplemente matizo, comento una cosa. Y él hablaba, Jesús de Nazaret hablaba del concepto de contrato espiritual. Es decir, que antes de venir a la tierra, antes de encarnar en un planeta, por ejemplo en esta tercera dimensión, cada alma sí que elegía libremente o elige libremente pues un montón de circunstancias que van a suceder en su vida, con dónde vas a nacer, con quién te vas a relacionar. Es como una gran obra de teatro donde todos tenemos un papel muy importante, donde todos experimentamos, y bueno, ese concepto de contrato espiritual que está relacionado con también esa forma de ver la inmortalidad, pues también de alguna forma lo transmitió. Estoy contando cosas muy pequeñitas. Quien lea Los 9 caballos de Troya va a alucinar con un montón de ideas que no tienen nada que ver y de lo tiran para atrás la Iglesia Católica. Sí decir que él no fundó ninguna iglesia, ni hubiera querido fundar ninguna iglesia, y que todo su mensaje auténtico y original fue tergiversado por completo. Después de morir él, fue totalmente tergiversado e intoxicado. Y las luchas de poder se empiezan a producir poco tiempo después. Entonces la iglesia no tiene nada que ver, el concepto de iglesia o de fundar religiones no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. Tema fundamental. Juan José Benítez ha hablado que para elaborar los caballos de Troya ha utilizado o ha bebido de miles y miles de fuentes de información. Es un libro donde hay un montón de información, digamos a nivel también cultural o a nivel de enriquecerte, pues de todos los ámbitos de la ciencia, por ejemplo. Miles y miles de fuentes de información. Pero él sí que ha dicho que la principal fuente de información del caballo de Troya es la mejor. Lo he dicho en varias ocasiones, es la mejor.
Se le ha preguntado en muchas entrevistas qué fuente de información es la mejor de los caballos de Troya y él no quiere desvelar. Y bueno, él, totalmente respetable, él no quiere desvelar esa fuente de información en ningún momento, porque dice que si desvelase la fuente de información fundamental que ha utilizado, desviaría la atención. La gente focalizaría más en cómo ha conseguido esa información que en el mensaje, que es lo importante de los caballos de Troya. Pero hay una fuente fundamental. Yo a partir de ahí pues tengo mis hipótesis. El mayor, Jasón, en el año 81, este militar, este astronauta que viajó en el tiempo, le da todos sus diarios con toda la información. Pero ¿qué puede haber como fuente mejor que alguien te dé unos diarios que pueden ser verdad o no? ¿Cómo compruebas que los diarios de este hombre son verdad? Benítez ha dicho alguna vez que no solamente porque desviaría la atención, sino incluso por pudor personal, él no quiere desvelar esa fuente. Yo especulo. ¿Cuál puede ser la mejor información del pasado? Un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo del propio Juan José Benítez o de alguien cercano. Un viaje en el tiempo, ¿y quién le puede haber proporcionado la tecnología para viajar en el tiempo? Porque digamos, no creo que ciertos ámbitos militares o políticos lo vayan a permitir y que esta información llegue. No lo sé, yo especulo. Y viaje en el tiempo del propio tercer mensajero o Benítez. Si eso fuese verdad, ¿quién le ha proporcionado la tecnología o la forma de viajar en el tiempo? ¿Militares, estamentos de poder o gente de arriba? Yo lo dejo ahí. Otra posibilidad, poder acceder al inconsciente colectivo del que hablaba Jung o a archivos acásicos de los que habla el esoterismo. Es decir, un lugar donde está todo grabado, todo lo que sucede a lo largo de la historia de la humanidad, del mundo, etcétera, ¿no? Acceso a ese lugar a través de un estado alterado de conciencia. Podría ser exactamente, porque puede ser a través de un viaje astral, puede ser a través de una técnica de entrar en estado de ondas alfa, o puede ser a través de una planta sagrada utilizada con todo el rigor y con toda la seriedad del mundo y respeto, que puede llevarte a ese lugar. ¿Cuál es la mejor fuente? La directa. Yo especulo con todo esto porque, como dices tú, Susana, la mejor fuente, mi sentido común me dice que es la directa. Yo lo he visto. También he llegado a pensar que la mejor fuente pueden ser filmaciones, es decir, que ese viaje en el tiempo, esos astronautas grabaron de alguna forma, porque, bueno, si leéis Los Caballos de Troya, veréis la tecnología que llevaban estos militares. Una tecnología que hoy en día nos parece de fantasía, pero que en aquel momento ya existía. Con lo cual, imaginaros qué puede haber en tecnología militar hoy en día. Entonces yo lo dejo ahí. Yo parto de la base de que yo sí que siento que los caballos de Troya son auténticos, sí que siento que el viaje en el tiempo se hizo, es mi opinión, y ahí dejo las hipótesis. Bueno, pues es un tema apasionante de los caballos de Troya y, como tú dices, es tan extensa la obra que podríamos estar una entrevista entera y más hablando de esto, pero bueno, como queremos tocar otros temas también que consideramos que son de interés general, pues me gustaría que, al hilo de lo que hemos hablado al principio de la entrevista, de ocultación en procesos de investigación, de ocultación al público, ocultación a la ciudadanía de ciertos temas, pues hay eventos que se han producido en la historia, en nuestra sociedad actual, que han constituido un cambio importante en la manera de ver la vida, en la concepción de lo que es la seguridad, lo que son las leyes. Y uno de esos eventos, hemos hablado en varias entrevistas, como por ejemplo con Mitoa, es los eventos del 11 de septiembre. Es un tema que se ha recorrido ya bastante, pero normalmente se centran en ciertos puntos de esos eventos del 11 de septiembre en Nueva York, con las dos torres, y en Washington con el avión, supuesto avión que se estrelló en el Pentágono. Pero sí que alrededor hay un montón de circunstancias que también hablan mucho de lo que puede haber detrás de todo eso, que quizá no se hayan tocado tanto. Entonces, con José, que ha leído mucho sobre el tema, ha investigado y sí que puede recoger y un poco ordenar esos puntos, y que me gustaría que él compartiese esa información con todos nosotros. Y bueno, así de una manera un poco ordenada vamos a tocar unos puntos, ¿no?, que son muy importantes para entender lo que ocurrió ese día y la repercusión.